Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que analizaremos los resultados del PMI correspondientes al mes de julio. Como es habitual, vamos a iniciar con un repaso de lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional y después pasamos al tema colombiano. Bien, hoy veremos entonces lo siguiente. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional incrementó las proyecciones de crecimiento global. Vamos a analizar cuáles son las nuevas proyecciones que tenemos. En segundo lugar, tuvimos un mal dato de empleo para los Estados Unidos correspondiente al mes de julio. Vamos a ver que eso ha tenido algunas repercusiones en los mercados, especialmente tanto de renta variable como de renta fija a nivel global. Y bueno, el nuevo capítulo en el tema arancelario. El jueves de la semana pasada fueron anunciados buena parte de los aranceles que vamos a tener vigentes a partir del próximo 7 de agosto. Y aquí tenemos algunas novedades. En el caso particular de Colombia, por fortuna, el arancel se mantuvo en el 10%. Podemos decir que correspondemos a una pequeña minoría de países donde esos aranceles no sufrieron mayor incremento. En el caso de Colombia, pues vamos a ver cómo se agrava la situación fiscal del país, con un recaudo menor al esperado y llamados de atención cada vez mayores por parte del CARF de que la situación no es sostenible. Tenemos buenas noticias en el caso del PMI y el indicador de confianza que calculamos en Davivienda. Demuestran que el mes de julio fue un mes donde la actividad económica siguió su proceso de expansión y de hecho pudo haberlo acelerado en una forma significativa. Y finalmente hay que recordar que el Banco de la República no ha bajado sus tasas en las últimas sesiones de la Junta, en particular como resultado de tres elementos importantes. En primer lugar, la propia situación fiscal. En segundo lugar, el tema de expectativas de inflación para los próximos meses y por último la situación financiera internacional. Bien, pasemos entonces al tema global. El Fondo Monetario Internacional incrementó su proyección de crecimiento para este año al 3%, con ajustes hacia arriba para el caso de los Estados Unidos, para el caso de China principalmente, y para el caso también de la India. Y esta es en general una buena noticia para Colombia. El PIB de Colombia está altamente relacionado con lo que ocurre en el resto del mundo. Así que es una buena situación. El Fondo Monetario Internacional destaca que todavía los efectos de los aranceles no se sienten y eso también en general podemos decir que es una buena noticia. Bien, en el caso del tema de empleo, sí tuvimos un dato que fue relativamente malo. Para el mes de julio se generaron apenas 73,000 empleos en los Estados Unidos. El mercado estaba esperando algo alrededor de 100,000. Bien, eso es claramente una mala noticia. Pero la otra provino de los ajustes que se hicieron hacia abajo en los dos, especialmente en los 2 meses anteriores. Ustedes pueden ver cómo se tenían datos preliminares de creación en mayo de 139,000 empleos y en junio de 147,000 empleos. Finalmente, las cifras revisadas nos hablan de una generación muchísimo más baja de empleo, con unos errores de pronóstico de 120,000 empleos en el caso de mayo y 133,000 empleos en el caso de junio. Esto sumado al hecho de que se van a venir incrementos en los precios al consumidor en Estados Unidos por ya la entrada en vigencia definitiva de estos aranceles por parte de los Estados Unidos, de todos modos puede hacer que esa cifra de crecimiento de los Estados Unidos del 1.9% que estima el Fondo Monetario Internacional finalmente no se dé. En conclusión, sobre este tema podemos decir que existe todavía un altísimo nivel de incertidumbre sobre el comportamiento de la economía de los Estados Unidos para este año. Bien, en términos de aranceles recíprocos,
Ustedes observan en este gráfico las líneas de color rojo, es lo que hemos tenido hasta hoy. Y las líneas color gris correspondían a los aranceles recíprocos anunciados el pasado 2 de abril, el famoso Liberation Day del presidente Trump. Como se puede observar, en términos generales tenemos una reducción de los aranceles frente a los niveles que observamos el 2 de abril. Sin embargo, hay casos particulares donde eso no ocurrió. En el caso de Colombia, ya lo mencionamos, el arancel se mantuvo en 10%. En términos generales, es una muy buena noticia. Para otros países latinoamericanos como Costa Rica o Ecuador o Bolivia, el arancel se incrementó al 15%. Eso significa que los productos costarricenses entran más costosos que los productos colombianos y eventualmente uno podría pensar en una ventaja de costos para poder entrar en una forma más competitiva al mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, mi teoría es que esto es un contentillo de corto plazo, porque en realidad, supongamos que Colombia en la exportación de café gana suficiente espacio en los Estados Unidos y llegara a aumentar significativamente sus exportaciones de café. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos también ha dicho que ellos pueden revisar en 6 meses esta estructura arancelaria. De tal manera que si nosotros reducimos significativamente nuestro déficit con Estados Unidos o tenemos un superávit, pues podemos volver a ser sujetos de modificaciones en los aranceles, subiéndolos de tal manera que es poco lo que efectivamente podemos ganar. En términos generales, esta sigue siendo una medida muy fuerte que va a distorsionar en forma significativa el comercio global. En el caso de Brasil, los datos que conocemos son de una tarifa de 50%, con algunas excepciones como el petróleo, como el jugo de naranja y los bienes de la industria de aeronaves. En el caso de Canadá, por ejemplo, se aumentan los aranceles del 25 al 35%, y un caso bastante notorio, el de Suiza, donde se aumentaron los aranceles del 31 al 39%. Grabando especialmente la producción y la exportación de medicamentos y productos farmacéuticos suizos. Y México hasta ahora ha logrado una tasa del 25%, pero tiene un aplazamiento en las negociaciones definitivas con los Estados Unidos. Bien, esos dos elementos, tanto el que vimos relativo a la generación de menos empleo frente al esperado y la imposición de aranceles a terceros países, ha hecho que en realidad tengamos un cambio importante en las expectativas de reducciones de tasas de interés en los Estados Unidos. Si la economía de los Estados Unidos creciera menos o está creciendo menos ya, como sugerirían las cifras de empleo, pues las tasas de interés tendrían que tener reducciones más significativas, o por lo menos adelantar esas reducciones en el tiempo. Y eso es exactamente lo que vemos acá. La línea roja corresponde a la trayectoria esperada del día de hoy de reducciones de tasas en Estados Unidos, y ustedes se pueden dar cuenta que frente al periodo anterior tenemos una reducción más agresiva de tasas para este año, con 3 reducciones frente al nivel actual. Hace unos días apenas teníamos 2 reducciones. Bien, pasemos al caso colombiano. En términos generales, la actividad económica tuvo un buen crecimiento. Si nosotros utilizamos las cifras originales sin ninguna corrección por efectos estacionales, vemos un crecimiento del 2,8% en la actividad económica correspondiente al mes de mayo. Y podemos ver que la volatilidad en términos generales del crecimiento es menor si analizamos las cifras corregidas por días calendarios y estacionalidad, que son las cifras color rojo. El crecimiento aquí ha sido del 2,9% en marzo, 2,5% en mayo, y 2,5% en abril y 2,7% en el mes de mayo. Estas son buenas noticias y como les había anticipado
lo que podemos concluir del PMI es que esa dinámica positiva se mantiene. El PMI para el mes de julio aumentó a 51.9 sobre la base de 51. Y con esto completamos ya 4 meses con niveles por encima del umbral de 50, lo que significa que la actividad manufacturera sigue en su proceso de expansión. Una buena noticia también correspondiente al PMI es que las expectativas de producción de los industriales para los próximos meses ya han mejorado tanto que superaron su promedio histórico. Recordemos que en muy contadas ocasiones en los últimos 2 años hemos tenido periodos en los que las expectativas de producción son tan optimistas. En este caso, alcanzamos un nivel de 76 que es claramente superior al que teníamos 78 que teníamos en los meses anteriores. Bien, ahora pasemos al tema fiscal, donde ustedes observan acá en la línea color verde la programación de recaudo tributario del Gobierno Nacional Central y en línea color rojo lo que efectivamente se ha recaudado. Gracias a un recaudo muy bajo en el mes de mayo frente a lo planteado, podemos afirmar que en el primer semestre del año el rezago entre el recaudo efectivo y el recaudo planeado es de 7 billones de pesos. Recordemos que el CARF ya nos había anticipado que se iba a dar una situación de esta naturaleza. Ellos sugerían que la cifra podía ser cercana a los 8 billones de pesos. Bien, en realidad se han acercado bastante a la cifra que estamos viendo en este gráfico. Obviamente, esto hace más difícil cumplir las metas, incluso ya muy laxas de déficit que tenemos para este año, que son las que estamos viendo acá precisamente. Recordemos que de acuerdo a al marco fiscal de mediano plazo, tendríamos un déficit de 7.1% para 2025. Pero como estas cifras son oficiales y incorporan no incorporan la baja dinámica del recaudo, pues finalmente el déficit que podemos llegar a tener es aún mayor, lo que va a continuar generando presiones sobre las tasas de interés de mediano y largo plazo en la economía colombiana, porque son las tasas de interés de los títulos del gobierno y no las del Banco de la República las que se tienen en cuenta para muchas actividades en la economía, incluyendo los créditos hipotecarios y en general las actividades de financiamiento de las empresas que van más allá de los 2 años. Para el año 2026, la situación es aún peor. De acuerdo al nuevo proyecto de presupuesto entregado por el gobierno, vamos a tener el próximo año un déficit aún mayor. Se pensaba que la reforma tributaria, la ley de financiamiento para generar los recursos que cubran los faltantes del gobierno iba a ser de 19.7 billones de pesos, pero sabemos que esa cifra se incrementó a 26 billones de pesos. Es muy poco probable que el Congreso de la República pueda aprobar un proyecto con semejante meta tan ambiciosa de aumento en el recaudo. Así que en el tema fiscal no tenemos buenas noticias y reiteramos nuestra preocupación de que el proceso de expansión que tiene la economía colombiana pueda limitarse precisamente por esta situación fiscal que estamos observando. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que nos encontremos el próximo mes con el repaso de lo que habrá sido el mes de agosto en materia económica. Muchas gracias.